No fue neumonía, fui yo. Esas 4 palabras quedaron flotando sobre el merengue blanco del pastel como moscas muertas. Mi madre, Sofía, se llevó las manos a la boca, pero el cuerpo es traicionero cuando recibe un golpe tan seco en el alma. No pudo contenerlo. El sonido de su arcada rompió el silencio del comedor mucho antes de que el vómito manchara el mantel de encaje que había pertenecido a la familia por 3 generaciones. Olía a ácido y a dulce, una mezcla repugnante que se nos metió en la nariz a todos. Carmen, mi abuela, la cumpleañera de 83 años, ni siquiera parpadeó ante el desastre. Sostenía ese papel amarillento, ese maldito certificado de defunción de 1962, con la misma mano firme con la que segundos antes había partido el primer trozo de tarta. Yo maté a tu hermana, había susurrado primero, tan bajo que pensamos que era una broma macabra, una de esas desconexiones que tiene la gente mayor. Todos reímos, una risa nerviosa, condescendiente, pensando que era la demencia llamando a la puerta. Pero entonces sacó el papel de su bolsillo. Sus ojos no tenían niebla, ni cataratas que ocultaran la verdad. Me miró a mí, luego miró a mi madre que se limpiaba la barbilla temblando, y repitió con una voz de hielo: «La historia clínica miente. No se le cerraron los pulmones por el frío. Fui yo quien abrió la ventana y le quitó las mantas». Fue la confesión más oscura que jamás imaginé escuchar en esta casa. Pero, espera, ¿cómo llegamos a este infierno? ¿Cómo pasamos de celebrar la vida a desenterrar la muerte en cuestión de segundos? Déjame contarte desde el principio, porque esta mañana, cuando desperté, el sol entraba por la ventana con una inocencia que ahora me parece un insulto. Todo comenzó muy temprano, con ese ajetreo típico de cuando uno quiere tapar las grietas de una familia con comida abundante y manteles almidonados. Yo llegué a la casa grande, la casona vieja donde vivía la abuela Carmen con mi madre, a eso de las 9. La casa olía a cera para pisos y a café recién colado, ese olor antiguo que se te pega en la ropa y te hace sentir niña otra vez, aunque yo ya peino canas y mis rodillas crujen al subir los escalones del pórtico. Mi madre, Sofía, estaba en la cocina, peleándose con una enorme olla de barro. Estaba nerviosa. Siempre se ponía nerviosa en el cumpleaños de la abuela. Hay una tensión extraña entre ellas, un cordón umbilical que, en lugar de alimentar, a veces parece que ahorca. «Elena, por Dios, no te quedes ahí parada», me dijo mi madre sin voltear, reconociendo mis pasos. «Pásame la sal de grano. Tu abuela dice que el guiso del año pasado estaba soso y no quiero escuchar sus quejas hoy. Hoy tiene que ser un día perfecto». Perfecto. Esa era la palabra maldita en esta familia. Todo tenía que verse perfecto hacia afuera, aunque por dentro la madera estuviera carcomida por las termitas del rencor. Le pasé el frasco de sal y vi cómo le temblaban las manos a mi madre. Tenía las venas marcadas, azules, hinchadas por el esfuerzo de mantener esta casa en pie. «¿Cómo está ella?», pregunté, refiriéndome a la abuela. «Está rara», susurró mi madre, bajando el fuego de la estufa. Se levantó antes que yo. Se puso su vestido de seda azul, el que no usa desde el bautizo de tu hijo mayor. Y se ha pasado la mañana sentada en el sillón de la sala, mirando hacia la ventana, acariciando el bolsillo de su chaqueta. Le pregunté qué tenía ahí y me dijo que era un regalo para ella misma. Caminé hacia la sala para saludarla. La casa estaba en esa penumbra fresca que guardan las casas viejas para defenderse del calor. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba los segundos con un ritmo lento, pesado. Tac, tac, tac. Al entrar al salón, la vi. La abuela Carmen estaba sentada en su butaca de terciopelo verde, tan pequeña, tan frágil que parecía una muñeca de porcelana a punto de quebrarse. Su cabello blanco estaba recogido en un moño impecable, ni un pelo fuera de lugar.
Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, protegiendo el lado derecho de su chaqueta de punto. «Felicidades, abuela», le dije, acercándome para besarle la frente. Su piel tenía ese tacto de papel de arroz, seco y fino. «Elena», dijo ella, y su voz sonó sorprendentemente lúcida, sin el temblor habitual. «¿Has venido? Pensé que tendrías cosas más importantes que hacer que visitar a una vieja que ya huele a tierra». «No digas eso, abuela. Hoy celebramos tu vida», respondí sentándome en el taburete a sus pies. Le tomé una mano. Estaba helada. No fría de temperatura, sino fría de circulación, como si la sangre hubiera decidido dejar de correr por sus extremidades para concentrarse en el corazón o en el cerebro. «¿Mi vida?», soltó una risita seca, como hojas pisadas en otoño. «Se celebra lo que se ve, hija. Lo que no se ve, se pudre». No entendía a qué se refería. Pensé que era el pesimismo de la edad, esa amargura que a veces les entra a los viejos cuando sienten que el mundo sigue girando sin pedirles permiso. Miré hacia la repisa de la chimenea. Allí estaban las fotos de siempre. Mi graduación, la boda de mis padres y en el centro, con un marco de plata siempre brillante, la foto de la tía Clara. Clara, la hermana de mi madre, la hija que murió en 1962 cuando apenas tenía 4 años. La tragedia que definió a esta familia. Siempre se habló de ella en susurros. «Pobrecita Clara», decían. La neumonía se la llevó en una noche de invierno, contaban las tías. Mi madre, Sofía, que por entonces tenía 6 años, creció bajo la sombra de la hermana muerta, la santa, la niña que nunca creció para cometer errores. La abuela Carmen siempre le llevaba flores frescas al cementerio, todos los domingos, sin falta, durante 60 años. La abuela siguió mi mirada hacia la foto. «Era hermosa, ¿verdad?», preguntó Carmen. Su tono no era de nostalgia, era algo más quirúrgico. «Sí, abuela, mamá dice que tenía los ojos de papá». Carmen apretó los labios hasta que se volvieron una línea blanca. Apretó su mano contra el bolsillo de su chaqueta, arrugando la tela. Pude escuchar el crujido de un papel. «Tu madre dice muchas cosas que no recuerda», murmuró. «La memoria es una mentirosa piadosa, Elena. Nos inventamos historias para poder dormir por las noches. Pero llega una edad, mi niña, en la que uno ya no quiere dormir. Uno quiere despertar antes de que sea el final definitivo». El sonido del timbre nos interrumpió. Los invitados empezaban a llegar. Primos, tíos lejanos, vecinos curiosos. La casa se llenó de ruido, de besos al aire, de ese olor a perfume barato y tabaco. Mi madre salió de la cocina con una sonrisa ensayada, esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, ofreciendo copas de vino y canapés. La llevamos al comedor principal. La sentamos en la cabecera. La mesa estaba preciosa, tengo que admitirlo. Los cubiertos de plata brillaban bajo la lámpara de araña. Había risas, anécdotas repetidas 1000 veces, brindis por la salud de la matriarca. «Por Carmen, por sus 83 años de fortaleza», gritó mi tío Jorge, alzando su copa, con la cara ya un poco roja por el vino. «¡Salud!», respondimos todos. La abuela sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que sabe el final de la película y está viendo a los demás sufrir con la trama. Comió poco, apenas tocó el guiso que mi madre había preparado con tanto esmero. Sus ojos recorrían la mesa, deteniéndose en cada uno de nosotros, como si nos estuviera juzgando, pesando nuestras almas. Pero su mirada siempre volvía a mi madre, a Sofía, que se desvivía por servirle más agua, por acomodarle la servilleta. «Mamá, ¿quieres más pan? Mamá, ¿tienes frío? Mamá, ¿te gusta el vino?», preguntaba mi madre con esa ansiedad de hija que nunca se sintió suficiente. Y la abuela solo asentía, tocando el bulto en su bolsillo, el papel, el secreto. Llegó el momento del pastel.
Era enorme, cubierto de merengue y fresas. Apagaron las luces, entramos cantando las mañanitas. Las velas iluminaban el rostro de Carmen, y por un segundo, entre las sombras vacilantes de las llamas, me pareció ver no a una anciana, sino a una mujer joven y desesperada, una mujer capaz de cualquier cosa. Sopló las velas con un soplido fuerte, sorprendente para sus pulmones cansados. Todos aplaudimos. Se encendieron las luces. El humo de las velas extinguidas subió en espirales grises hacia el techo. Mi madre le acercó el cuchillo de plata para que hiciera el primer corte, el corte de honor. La abuela tomó el mango. Su mano temblaba levemente. Cortó una rebanada. El cuchillo chirrió contra el plato de porcelana. Fue un sonido agudo, molesto, que nos hizo callar a todos por un instante. Y en ese silencio, con el cuchillo aún en la mano, manchado de crema y fresa como si fuera sangre dulce, la abuela miró a mi madre fijamente. «Sofía», dijo. «Dime, mamá», respondió mi madre, sonriendo, esperando quizás un agradecimiento, una palabra de cariño por la fiesta. «Siempre has creído que la vida fue injusta con nosotros, porque Dios nos quitó a Clara». La voz de la abuela empezó a subir de volumen, ganando fuerza. «Siempre has vivido con culpa por haber sobrevivido tú, la más débil, mientras ella moría». «Mamá, por favor, no es momento para hablar de cosas tristes», intentó interrumpir mi madre, mirando a los invitados con incomodidad. «¡Cállate!». El grito de la abuela nos heló la sangre. Nunca, en mis 80 años de vida, había escuchado a Carmen gritarle así a nadie en público. «No es tristeza, Sofía, es justicia. Hoy cumplo 83 años. Y estoy cansada de cargar con el peso de Dios cuando el trabajo lo hice yo». El comedor estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina. Mi tío Jorge bajó su copa lentamente. Yo sentí un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que me subía por la garganta. La abuela metió la mano en el bolsillo. Sacó el papel. Lo desdobló con calma, alisando los bordes sobre la mesa, apartando un tenedor para hacerle espacio. Era un documento antiguo, con sellos oficiales de tinta ya violeta por el tiempo. «Míralo», ordenó. Mi madre se inclinó, confundida. Es el certificado de Clara», balbució mi madre. «Causa de muerte, neumonía bronquial». «Mamá, ya sabemos esto. ¿Por qué haces esto?» «Porque ese médico estaba enamorado de mí y escribió lo que yo le pedí que escribiera», dijo Carmen, y sus palabras cayeron como piedras. Hacía frío esa noche de 1962. Sí, mucho frío. Tú dormías en la otra cama. Clara lloraba. Lloraba porque siempre lloraba, porque era la favorita de tu padre, porque se llevaba todo el aire de la habitación. La abuela levantó la vista del papel y clavó sus ojos negros en los de mi madre. Me levanté, abrí la ventana de par en par, le quité las mantas, le quité el pijama y me senté a esperar a que el invierno hiciera el resto. «No fue neumonía, Sofía, fui yo». Y entonces sucedió. La risa incrédula de los primos se cortó en seco. Mi madre palideció hasta parecer un cadáver. Y el vómito llegó, expulsando la verdad que su cuerpo se negaba a digerir. La fiesta había terminado, pero la pesadilla acababa de empezar. Nadie se movió para limpiar el desastre. El vómito de mi madre seguía expandiéndose sobre el mantel de encaje, una mancha oscura y humeante que avanzaba lentamente hacia la base de plata, pero nadie tenía fuerzas para buscar un trapo. El tiempo se había fracturado en ese comedor. Miré a mi tío Jorge, un hombre que ha dirigido empresas y enfrentado sindicatos, y lo vi encogido en su silla, con la boca entreabierta, incapaz de procesar que su madre, la mujer que le enseñó a rezar,
Acababa de confesar un asesinato entre bocado y bocado de merengue, porque eso fue lo que hizo Carmen. Mientras mi madre se ahogaba en su propia bilis y en el horror de la revelación, la abuela cortó un pedazo pequeño de su rebanada, se lo llevó a la boca y masticó despacio, saboreando el dulce como si fuera el triunfo más exquisito de su existencia. «Mamá, esto no tiene gracia». La voz de Jorge salió aguda, quebrada. «Tienes demencia. Mañana te llevaremos al doctor. Esto es el Alzheimer hablando. Estás confundiendo una pesadilla con la realidad». Carmen tragó el pastel. Se limpió la comisura de los labios con una servilleta de tela, con una elegancia que me dio náuseas. Sus ojos, negros y brillantes como botones de azabache, se desviaron hacia su hijo con una lástima fría. «La demencia es para los débiles que necesitan olvidar, Jorge», dijo ella, y su voz no temblaba, era un hilo de acero. Yo recuerdo cada minuto, recuerdo el sonido de los goznes de la ventana cuando la empujé. Estaban oxidados. Tuve que ponerles aceite 2 días antes para que no chirriaran y despertaran a tu padre. ¿Crees que una demente planifica el aceite? El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. Mi madre, Sofía, había dejado de tener arcadas, pero ahora estaba en un estado de catatonia, con la mirada perdida en el centro de mesa de flores secas. Yo me levanté, sentí que mis piernas eran de trapo y rodé la mesa para abrazarla. Olía a sudor frío y a miedo antiguo. Al tocar sus hombros, sentí cómo vibraba, un temblor interno que amenazaba con desarmarla pieza por pieza. «¿Por qué?», preguntó mi madre. Fue un susurro tan bajo que pensé que lo había imaginado. Levantó la vista, con los ojos rojos y acuosos, y miró a la mujer que le dio la vida. «Tenía 4 años, mamá. Clara tenía 4 años. ¿Por qué?». La abuela Carmen suspiró, como si le estuvieran preguntando por qué había cambiado la marca de detergente, una molestia trivial. Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos sobre el certificado de defunción que yacía allí como una sentencia. «Porque tu padre la amaba demasiado», respondió con una naturalidad que helaba la sangre. No era un amor normal de padre, Sofía, era devoción. Cuando llegaba del trabajo, no me preguntaba a mí cómo estaba, ni si la cena estaba lista. Tú y Jorge eran invisibles, yo era invisible. Toda la luz de esta maldita casa se la tragaba a esa niña enfermiza. «¿La mataste por celos?», pregunté yo, y mi propia voz me sonó extraña, ronca, cargada de una ira que no sabía que tenía. Sentí el impulso salvaje de arrancarle el plato de pastel y tirárselo contra la pared. «Era tu hija, era una bebé». «No, Elena, no eran celos, era supervivencia». Carmen me miró con desdén, como si yo fuera una niña que interrumpe una conversación de adultos. Esa niña nos estaba consumiendo. Tu padre se gastaba el dinero de la comida en medicinas para ella, en juguetes para verla sonreír, mientras tú, Sofía, llevabas zapatos con agujeros en las suelas. ¿No te acuerdas? No, claro que no te acuerdas. Eras muy pequeña y muy tonta, pero yo veía cómo nos hundíamos. Ella era un pozo sin fondo. ¿Y esa noche? Esa noche tu padre me dijo que no habría dinero para el viaje de verano porque Clara necesitaba un especialista nuevo. La abuela hizo una pausa. Miró la llama de una vela que alguien había olvidado apagar en un candelabro lejano. Sus pupilas se dilataron, transportándose a 1962. Hacía 5 grados bajo cero esa noche. «El hombre del tiempo lo había dicho en la radio», continuó, con un tono casi poético. Esperé a que todos durmieran. Me levanté. El suelo de madera estaba helado bajo mis pies descalzos. Fui a su cuarto. Tú dormías en la cama de al lado, Sofía, roncando suavemente con esa nariz tapada que siempre tenías. Clara estaba despierta. Me miró.
Tenía esos ojos grandes, esos ojos que tenían embrujado a tu padre. Mi madre soltó un gemido desgarrador, se tapó los oídos con las manos, manchándose el pelo con los restos de vómito que tenía en los dedos. «¡No quiero oírlo! ¡Cállate!», gritó mamá, cerrando los ojos con fuerza. Pero la abuela no se detuvo. Parecía que había guardado estas palabras durante 60 años y ahora salían a borbotones, imparables. Me acerqué a su cama. Ella me sonrió. «Carmen», dijo. Me extendió los bracitos. Carmen hizo el gesto con sus propias manos arrugadas, imitando a la niña muerta. La destapé. Le quité el edredón de plumas. Le quité la manta de lana. Le quité el pijama de franela hasta dejarla en camiseta. Su piel estaba caliente, afiebrada. Y luego fui a la ventana. La abrí de par en par. El viento entró como un cuchillo. La cortina voló y te rozó la cara, Sofía, pero no te despertaste. «Basta», rugió mi tío Jorge, golpeando la mesa con el puño. Las copas de cristal tintinearon peligrosamente. «¡Basta, mamá, por Dios!». Me senté en la mecedora, en la esquina, siguió Carmen, ignorando los gritos, perdida en su trance. Y esperé. Clara empezó a llorar por el frío. Tiritaba. Sus labios se pusieron azules muy rápido. Me llamaba. «Mami, frío, mami, frío». Pero yo no me moví. Me quedé ahí, mirándola, asegurándome de que el invierno entrara hasta el fondo de sus pulmones. Fue lento. No creas que fue rápido. Tardó horas en dejar de quejarse. Cuando su respiración se volvió un silbido rasposo y luego se detuvo, entonces cerré la ventana. La volví a vestir, la tapé y me fui a dormir a mi cama junto a tu padre y dormí mejor que en años. En el comedor solo se escuchaba la respiración agitada de mi madre. Yo sentía que el corazón me latía en la garganta, un tambor frenético. Miré a mi alrededor. La casa, con sus muebles antiguos y sus fotos familiares, de repente me pareció un escenario de crimen, un museo de los horrores. Todo lo que creíamos saber, todo el dolor que habíamos cargado, la imagen de la abuela sufrida y piadosa llevando flores al cementerio, todo era una farsa grotesca. Mi madre se quitó las manos de los oídos. Se levantó de la silla con dificultad, apoyándose en la mesa. Estaba pálida, con la piel grisácea, pero había algo nuevo en su mirada. Ya no era la hija sumisa. Era una mujer que acaba de descubrir que ha estado durmiendo con el enemigo toda su vida. «Todos esos domingos», dijo mi madre, con la voz rota, «todos esos domingos en el cementerio. ¿Ibas a rezar o ibas a asegurarte de que siguiera muerta?». Carmen sonrió, una mueca torcida y cruel. «Iba a darle las gracias, Sofía. Gracias a su muerte, tú tuviste zapatos nuevos. Gracias a su muerte, tu padre volvió a mirarme. Gracias a su muerte, esta familia sobrevivió. Deberías agradecerme. Yo te salvé de ser la sombra de tu hermana». Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Mi madre, la mujer que nunca había levantado la voz, la que pedía perdón si alguien la pisaba, agarró la copa de vino llena que tenía frente a ella. El movimiento fue rápido, torpe, impulsado por una furia primitiva. El vino tinto voló por el aire y se estrelló contra la cara de la abuela, contra su vestido de seda azul, contra su cabello blanco inmaculado. El líquido rojo escurrió por su rostro como si fuera la sangre de Clara volviendo para reclamar su deuda. Carmen no parpadeó. El vino goteaba de su barbilla. Se pasó la lengua por los labios, saboreando el alcohol. «Vaya», dijo la abuela, mirando a mi madre con una mezcla de sorpresa y, aterradoramente, de orgullo. «Al fin te ha salido un poco de carácter. Lástima que hayas tardado 60 años». «Fuera de mi casa», dijo mi madre. No gritó, fue una orden seca, absoluta.
Carmen soltó una carcajada breve. Tu casa. Esta casa es mía, niña estúpida. Las escrituras están a mi nombre. Si alguien se va de aquí, sois vosotros. Yo no me voy a ningún lado. Yo gané. Yo sobreviví a Clara, sobreviví a tu padre, y os sobreviviré a todos vosotros. Ahora, siéntate y cómete el pastel. Está delicioso, aunque le falta un poco de azúcar. El aire se volvió irrespirable. La maldad de esa mujer no tenía límites. No era locura, no. Era algo mucho peor. Era una cordura helada, una falta total de empatía que había estado escondida bajo capas de abuelita tierna y galletas caseras. Miré el certificado de defunción sobre la mesa. La tinta violeta parecía burlarse de nosotros. Neumonía. Una mentira firmada y sellada. Mi madre se tambaleó y tuve que sostenerla para que no cayera al suelo. Sus piernas habían cedido finalmente. «Sácame de aquí, Elena», suplicó mi madre, aferrándose a mi brazo con uñas y dientes. «Por favor, sácame de aquí antes de que la mate yo a ella». La tensión era un cable a punto de romperse, vibrando con una energía eléctrica y oscura. Sabía que si no salíamos de allí en ese mismo instante, la violencia se desataría de verdad, y no sería solo vino lo que mancharía ese mantel. Levanté a mi madre de la silla. Pesaba más de lo que recordaba, o quizás era la carga de la verdad la que le añadía kilos de plomo a sus huesos. Sus rodillas chocaban entre sí, produciendo un sonido seco, huesudo, y tuve que rodearle la cintura con fuerza para que no se desplomara sobre el vómito que todavía humeaba en el mantel. El olor ácido de su estómago revuelto se mezclaba ahora con el aroma dulzón y empalagoso del merengue de fresa, creando una atmósfera nauseabunda que se pegaba al paladar. Nadie más se movió. Mis tíos, mis primos, todos seguían petrificados en esa estampa grotesca de cumpleaños, como muñecos de cera que se empiezan a derretir bajo el calor de un incendio. Solo se oía el sonido rítmico, obsceno, de la cuchara de plata de la abuela Carmen golpeando la porcelana. Clin, clin, clin. Estaba rebañando el plato. Con la cara aún chorreando vino tinto, con el líquido oscuro goteando desde la punta de su nariz hasta su barbilla y manchando el cuello de encaje de su vestido, ella seguía comiendo. No se había limpiado. Llevaba el vino como si fuera una pintura de guerra, una marca de su victoria sobre nosotros. «Vamos, mamá, camina», le susurré al oído a Sofía, aunque mi propia voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Ella dio un paso torpe, arrastrando los pies sobre la alfombra persa que tantas veces nos habían prohibido pisar con zapatos de calle. Al pasar junto a la cabecera de la mesa, mi madre se detuvo un segundo. Su respiración era un fuelle roto. Miró a su hermano, a mi tío Jorge, que seguía con la cabeza entre las manos, llorando en silencio, con los hombros sacudidos por espasmos infantiles. «Jorge», dijo mi madre con un hilo de voz, «vámonos, no te quedes aquí con ella». El tío Jorge levantó la cara. Tenía los ojos inyectados en sangre, hinchados, y por primera vez vi al niño asustado que vivía dentro del empresario exitoso. Miró a su madre, esa mujer minúscula y terrible que se relamía los labios manchados de rojo y crema. «Papá», balbuceó Jorge, dirigiendo la pregunta a la abuela, ignorando a mi madre. «¿Papá lo sabía? ¿Murió sabiendo lo que hiciste?» Carmen detuvo la cuchara a medio camino de su boca. Sus ojos negros brillaron con una malicia que me hizo apretar el agarre sobre mi madre. «Tu padre no sabía ni dónde tenía la cabeza, Jorge», respondió ella con desprecio, escupiendo un trozo de fresa. «Murió creyendo que yo era una santa. Murió dándome las gracias por ser tan fuerte. Era un hombre débil. Vosotros habéis salido a él. Blandos, sentimentales.
Si él hubiera sabido lo que había que hacer, no habríamos pasado hambre aquel invierno. Pero no, él prefería rezar. Yo prefería actuar. La crueldad de sus palabras fue como un bofetón físico. Jorge soltó un gemido ahogado y volvió a hundir la cara en las manos, incapaz de moverse, atrapado en la órbita gravitacional de ese monstruo. Entendí entonces que él no vendría. Estaba demasiado roto para huir. No podemos salvarlo, mamá, dije, tirando de ella hacia la puerta del comedor. Sentía la urgencia de salir de allí, como si el aire de la casa se hubiera vuelto venenoso. Tenemos que irnos nosotras, ahora. Arrastré a mi madre hacia el pasillo. Cada paso nos alejaba de la mesa, pero no del horror. El pasillo estaba lleno de fotografías enmarcadas en plata, la historia de nuestra familia. Pasamos por delante de la foto de la comunión de Clara. Allí estaba, la niña muerta, con sus rizos perfectos y esa mirada triste que, ahora lo sabíamos, era la mirada de alguien que estorbaba. Pasamos por la foto de bodas de mis abuelos. Carmen sonreía en blanco y negro, joven y hermosa, agarrada del brazo del abuelo. Ahora esa sonrisa me parecía la de un depredador que acaba de cazar a su presa. Todas esas imágenes, todos esos recuerdos colgados en la pared con tanto esmero, eran mentiras. Esta casa no era un hogar, era un mausoleo construido sobre un crimen. Al llegar al recibidor, mi madre se soltó de mi brazo y se apoyó contra la pared para no caerse. Respiraba con dificultad, con silbidos agudos. Busqué las llaves de mi coche en el bolso con manos temblorosas. El tintineo de las llaves sonó escandaloso en el silencio sepulcral de la casa. «Elena», dijo mi madre, y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus dedos estaban helados. «Elena, mira». Señaló hacia el perchero de la entrada. Allí, colgado junto a los abrigos de los invitados, estaba el viejo chal de lana gris de la abuela. El mismo chal que aparecía en todas las fotos de aquel invierno de 1962. El chal con el que, según nos habían contado siempre, envolvía a Clara para intentar calentarla cuando la fiebre subía. «Lo ha tenido ahí todo el tiempo», susurró mi madre, con los ojos desorbitados por el espanto. «Lo ha tenido colgado en la entrada durante 60 años, como un trofeo». Sentí una arcada. La perversidad de esa mujer era un pozo sin fondo. No solo la había matado, había convivido con los instrumentos de su muerte, exhibiéndolos ante nosotros, burlándose de nuestra ignorancia cada vez que entrábamos por esa puerta. Abrí la puerta principal de un tirón. El aire de la noche entró de golpe, frío y limpio, un contraste violento con el ambiente viciado del interior. Empujé a mi madre hacia el exterior, hacia la seguridad de la calle, lejos de esa casa que de repente parecía tener dientes. «¡Esperad!». La voz de Carmen resonó desde el comedor. No se había levantado de la silla, pero su voz viajó por el pasillo con una claridad aterradora. Nos detuvimos en el umbral, incapaces de ignorar la orden, condicionadas por décadas de obediencia. «El próximo domingo», gritó la abuela, con un tono casual, como si estuviera recordándonos una cita del dentista, «quiero que traigáis gladiolos al cementerio. Las rosas se marchitan muy rápido, y Clara odiaba las rosas. No se os olvide. Soy vuestra madre, y merezco respeto». Mi madre se giró lentamente hacia el interior oscuro del pasillo. Por un momento pensé que iba a volver a entrar, que iba a correr hacia el comedor y terminar lo que había empezado con la copa de vino. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le hinchaban las venas del cuello. Pero entonces algo se rompió definitivamente de ella. Soltó un sollozo seco, un sonido de animal herido, y negó con la cabeza. «Tú no eres mi madre», dijo Sofía hacia la oscuridad del pasillo, aunque sabía que Carmen no podía verla. «Tú eres la viuda de tus propios hijos, y ojalá te pudras en esta casa sola». Cerró la puerta de un portazo. El sonido fue definitivo, como el disparo de un arma. El silencio de la calle nos envolvió.
Las luces de las farolas parpadeaban, proyectando sombras largas sobre el asfalto. Caminamos hacia el coche abrazadas, tropezando, dos ancianas huyendo de una pesadilla infantil. Hacía frío, un frío que calaba los huesos, pero yo sabía que nunca, jamás, volveríamos a sentir un frío tan intenso como el que acabábamos de dejar sentado a la cabecera de la mesa, comiendo pastel de fresa con la cara manchada de vino. Metí a mi madre en el asiento del copiloto. Le puse el cinturón de seguridad como si fuera una niña pequeña. Ella miraba al frente, a la nada, con las manos apretadas sobre su regazo, temblando sin control. Arranqué el motor. Mis manos resbalaban en el volante por el sudor. «Elena», dijo ella, sin mirarme, mientras nos alejábamos de la casa maldita. «¿Crees que Dios la perdonará?» La miré de reojo. Vi la mancha de vómito en su blusa de seda. Vi las arrugas profundas de una vida marcada por la tristeza de una hermana ausente. Vi el dolor insondable de saber que tu propia madre es el monstruo que vivía bajo la cama. «No, mamá», respondí, pisando el acelerador. «Dios no tiene nada que ver con esto. El infierno está vacío, mamá». Todos los demonios están aquí, y acabamos de cenar con el peor de todos. Conduje sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas, aunque el reloj del salpicadero apenas marcó 15 minutos. Mis manos, nudosas y deformadas por la artritis, se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, como el hueso de un esqueleto. El silencio dentro del coche era denso, pesado, solo roto por el sonido rítmico del intermitente que olvidé apagar y por los sollozos entrecortados de mi madre. No era un llanto normal, era el sonido de algo que se rasga por dentro, un lamento viejo, de esos que te duelen en el pecho solo de escucharlos. El sistema de calefacción del coche empezó a bufar aire caliente, pero yo seguía sintiendo un frío polar, ese mismo frío del que habló la abuela, el frío de 1962 metiéndoseme por debajo del abrigo. Miré de reojo a mamá. Se había encogido en el asiento del copiloto, haciéndose pequeña, diminuta, como si quisiera desaparecer entre la tapicería de cuero beige. Se miraba las manos manchadas de vino y vómito, frotándose la piel con desesperación, como si quisiera arrancarse la dermis para quitarse la suciedad de esa casa. «¡Para el coche!», dijo de pronto, con una voz que sonaba a lija. «¡Para, que me ahogo!». Frené en el arcén de una calle poco iluminada, bajo la sombra de unos plátanos de sombra que proyectaban ramas desnudas contra el cielo nocturno. Apagué el motor. El silencio de la calle se nos echó encima. Me quité el cinturón con torpeza y me incliné hacia ella, intentando limpiar con un pañuelo de papel el rastro de vino que le cruzaba la mejilla. «Ya pasó, mamá. Ya estamos fuera», le dije, intentando que mi voz no temblara, aunque yo misma sentía que el mundo se había inclinado sobre su eje y estábamos a punto de resbalar hacia el abismo. Ella me apartó la mano con un gesto brusco. No estaba enfadada conmigo, estaba enfadada con la existencia misma. Se midó los pies. Llevaba unos zapatos negros de tacón bajo, elegantes, de piel buena. Los miró con un horror absoluto, como si fueran dos animales muertos atados a sus tobillos. «Zapatos», susurró, y una lágrima gorda y caliente cayó sobre su falda. «Dijo que gracias a su muerte tuve zapatos nuevos. ¿La oíste, Elena? ¿Oíste lo que dijo esa bruja?» «Sí, mamá, la oí, pero no pienses en eso ahora». «¿Cómo no voy a pensar?», gritó, golpeándose las rodillas con los puños cerrados. «Me acuerdo de esos zapatos, Elena. Eran rojos, de charol. Brillaban tanto que podía verme la cara en la punta. Yo tenía 5 años. Me los compraron una semana después del entierro de Clara. Todo el mundo lloraba, la casa olía a cera y a flores podridas, y yo estaba feliz porque tenía zapatos nuevos que no me apretaban los dedos». Se cubrió la cara con las manos y el llanto se transformó en un aullido sordo.
Bailé con ellos, Elena. Me encerré en el baño y bailé mirándome los pies mientras mi hermana se pudría en una caja de pino. Caminé sobre su cadáver, Elena. Toda mi vida he caminado sobre ella. Mi educación, mi ropa, mi comida, todo se pagó con su último aliento. Soy un parásito. Soy la hija de la muerte. No digas eso. La abracé con fuerza, sintiendo sus huesos frágiles contra mi pecho. Olía a su perfume de siempre, agua de rosas, pero ahora se mezclaba con ese olor agrio de la bilis. Era el olor de la verdad. Tú eras una niña, no sabías nada. Tú eres la víctima también, mamá. Ella te usó. Te usó para justificar su pecado. Mi madre se separó de mí y me miró a los ojos. En la penumbra del coche, sus ojos claros, nublados por las cataratas y las lágrimas, brillaban con una lucidez aterradora. ¿Sabes qué es lo peor?, me preguntó, bajando la voz hasta convertirla en un secreto inconfesable. Que papá lo sabía, no como ella dice. Ella dice que él no sabía nada, que era tonto. Pero, papá dejó de entrar en mi cuarto por las noches para darme el beso de buenas noches después de que Clara murió. Nunca más me tocó. Me miraba con miedo, Elena. Me miraba como si yo fuera la culpable por haber sobrevivido. Él sospechaba. Tenía que sospechar. Nadie muere de neumonía en 2 horas, no una niña que estaba bien por la tarde. Él lo sabía y cayó. Cayó porque era un cobarde y porque, en el fondo, también quería comer caliente. Sentí una náusea profunda. La imagen de mi abuelo, ese hombre que yo recordaba sentado en su sillón leyendo el periódico y dándome caramelos de menta, se desmoronó. Toda nuestra historia familiar era un edificio construido sobre cimientos de huesos y silencio. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiéndome por primera vez en mis 80 años como una niña perdida. No podemos ir a la policía. Han pasado 60 años. No hay pruebas, solo la palabra de una loca y un papel viejo. ¿Y ella? Ella se va a salir con la suya. Se va a morir en su cama, tranquila. Mi madre se limpió la cara con la manga de la blusa, un gesto poco elegante que nunca le había visto hacer. Respiró hondo, un sonido rasposo que llenó el coche. La fragilidad parecía haberse evaporado, reemplazada por una dureza fría, como el acero templado. No, Elena. No se va a morir tranquila. Ella quería respeto, quería gladiolos, quería que siguiéramos con la farsa. Sofía miró por la ventanilla hacia la oscuridad de la noche y vi en su perfil la misma nariz, la misma barbilla que tenía la abuela Carmen. La sangre es una condena. Llévame a mi casa. Tengo que buscar algo. ¿A tu casa? Mamá, estás mal. Deberías venirte conmigo. Te prepararé una tila y... Llévame a mi casa, insistió, cortándome con autoridad. Tengo las cartas que papá me escribió cuando estaba en el hospital, antes de morir. Nunca las leí bien, Elena. Me daba pena. Pero ahora recuerdo que hablaba de perdón. Siempre pensé que pedía perdón por dejarnos solas, pero no. Se giró hacia mí y me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en mi carne con urgencia. Tenemos que saberlo todo. Si vamos a cargar con esto, tenemos que saber hasta dónde llega la podredumbre. Y luego vamos a asegurarnos de que el resto de la familia lo sepa. Jorge no puede quedarse allí. Mis nietos, tus hijos, nadie puede volver a entrar en esa casa. Nadie puede volver a comer de su mano. La vamos a dejar sola, Elena, sola de verdad, sin público para su teatro. Arranqué el coche de nuevo. Mis manos ya no temblaban. Había una determinación nueva en el aire, una energía oscura que nacía del dolor. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad dormida, pensaba en la abuela Carmen, sentada en su comedor señorial, rodeada de muebles caros y fantasmas, lamiendo la cuchara de plata. Ella creía que había ganado porque había sobrevivido, pero se equivocaba.
Sobrevivir no es vivir. Y ahora, nosotras, las mujeres que ella creía débiles, íbamos a ser las arquitectas de su verdadero infierno, el olvido. «Elena», dijo mi madre suavemente, mirando las luces de los semáforos pasar. «Dime, mamá, cuando yo muera». Su voz se quebró, pero continuó. «Cuando yo muera, no me entierres en el panteón familiar. No quiero estar cerca de ella, ni siquiera bajo tierra. Quémame y tira mis cenizas al mar, donde no haya ventanas que abrir, ni frío, ni zapatos de charol. Prométemelo». «Te lo prometo, mamá», respondí, y sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. «Te lo juro por mi vida». El coche giró en la esquina de su calle. La noche era cerrada, sin luna, pero por primera vez en 60 años sentí que empezábamos a ver con claridad. La herida estaba abierta, sangrando y sucia, pero al menos ya no estaba oculta bajo las vendas de la mentira. Y eso, pensé mientras aparcaba, eso ya era una forma de victoria. Conduje sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas, aunque el reloj del salpicadero apenas marcó 15 minutos. Mis manos, nudosas y deformadas por la artritis, se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, tensos como el hueso de un esqueleto viejo. El silencio dentro del coche era denso, pesado, una entidad física que ocupaba el espacio entre nosotras, solo roto por el sonido rítmico del intermitente que olvidé apagar y por los sollozos entrecortados de mi madre. No era un llanto normal, de esos que alivian. Era el sonido de algo que se rasga por dentro, un lamento antiguo, de esos que te duelen en el propio pecho solo de escucharlos. El sistema de calefacción del coche empezó a bufar aire caliente, pero yo seguía sintiendo un frío polar, ese mismo frío del que habló la abuela Carmen, del frío del invierno de 1962, metiéndoseme por debajo del abrigo y calándome hasta la médula. Miré de reojo a mamá. Se había encogido en el asiento del copiloto, haciéndose pequeña, diminuta, como si quisiera desaparecer entre los pliegues de la tapicería de cuero beige. Se miraba las manos manchadas de vino y restos de bilis, frotándose la piel con desesperación, rascando con las uñas cortas, como si quisiera arrancarse la dermis para quitarse la suciedad de esa casa, la marca genética de esa mujer. «Para el coche, Elena», dijo de pronto, con una voz que sonaba a lija contra madera. «Para, que me ahogo». Frené en el arcén de una calle poco iluminada, bajo la sombra de unos plátanos de paseo que proyectaban ramas desnudas, como garras, contra el cielo nocturno. Apagué el motor. El silencio de la calle se nos echó encima. Me quité el cinturón con torpeza, sintiendo el pinchazo habitual en el hombro, y me incliné hacia ella, intentando limpiar con un pañuelo de papel arrugado el rastro de vino seco que le cruzaba la mejilla. «Ya pasó, mamá». «Ya estamos fuera», le dije, intentando que mi voz no temblara, aunque yo misma sentía que el mundo se había inclinado sobre su eje y estábamos a punto de resbalar hacia el abismo. Ella me apartó la mano con un gesto brusco, violento. No estaba enfadada conmigo, estaba enfadada con la existencia misma, con el aire que respiraba. Se miró los pies. Llevaba unos zapatos negros de tacón bajo, elegantes, de piel buena, esos que compramos juntas en la boutique del centro hace 3 meses. Los miró con un horror absoluto, con los ojos desorbitados, como si fueran 2 animales muertos atados a sus tobillos. «Zapatos», susurró, y una lágrima gorda y caliente cayó sobre su falda de lana. «Dijo que gracias a su muerte tuve zapatos nuevos. ¿La oíste, Elena? ¿Oíste lo que dijo esa bruja mientras se metía el pastel en la boca?» «Sí, mamá, la oí, pero no pienses en eso ahora, por favor, te va a subir la tensión». «¿Cómo no voy a pensar?», gritó, y su grito rompió la quietud del coche, golpeándose las rodillas con los puños cerrados. «Me acuerdo de esos zapatos, Elena. Los tengo grabados a fuego en la memoria. Eran rojos, de charol, tenían una hebilla plateada en el costado.
Brillaban tanto que podía verme la cara deformada en la punta. Yo tenía 5 años. Me los compraron una semana después del entierro de Clara. Todo el mundo lloraba en el velatorio. La casa olía a cera derretida y a flores podridas, un olor dulzón que daba ganas de vomitar. Y yo, Dios mío, Elena, yo estaba feliz. Se cubrió la cara con las manos, ocultando la vergüenza de una niña de 5 años que lleva cargando 8 décadas. Yo estaba feliz porque tenía zapatos nuevos que no me apretaban los dedos, que no tenían cartones en la suela. Bailé con ellos, Elena. Me encerré en el baño, con el grifo abierto para que nadie me oyera, y bailé mirándome los pies en el espejo mientras mi hermana se pudría en una caja de pino a 2 metros bajo tierra. Caminé sobre su cadáver. Toda mi vida he caminado sobre ella. Mi educación en el colegio de monjas, mi vestido de comunión, mi boda, la comida caliente en la mesa, todo se pagó con su último aliento. Soy un parásito, soy la hija de la muerte, he vivido una vida robada. No digas eso nunca más. La abracé con fuerza, sintiendo sus huesos frágiles, como de pájaro, contra mi pecho. Olía a su perfume de siempre, agua de rosas, pero ahora se mezclaba con ese olor agrio del estómago revuelto. Era el olor de la verdad desnuda. Tú eras una niña inocente, no sabías nada. Tú eres la víctima también, mamá. Ella te usó. Te usó para justificar su pecado, para decirse a sí misma que lo hizo por amor, pero no fue amor, fue egoísmo. Mi madre se separó de mí lentamente y me miró a los ojos. En la penumbra del coche, sus ojos claros, nublados por las cataratas y las lágrimas, brillaban con una lucidez aterradora, una claridad que solo te da el dolor extremo. ¿Sabes qué es lo peor, hija?, me preguntó, bajando la voz hasta convertirla en un secreto inconfesable, acercando su cara a la mía. Que papá lo sabía. No como ella dice que él no sabía nada, que era tonto, que vivía en las nubes. Pero papá... Papá dejó de entrar en mi cuarto por las noches para darme el beso de buenas noches después de que Clara murió. Nunca más me tocó un pelo. Me miraba con miedo, Elena. Me miraba desde el marco de la puerta como si yo fuera la culpable por haber sobrevivido, o como si tuviera miedo de que yo fuera la siguiente. Sospechaba. Tenía que sospechar. Nadie muere de neumonía en 2 horas, no una niña que estaba corriendo por el pasillo esa misma tarde. Él lo sabía y calló. Calló porque era un cobarde y porque, en el fondo, también quería comer caliente y dejar de escucharla gritar por la falta de dinero. Sentí una náusea profunda que me subió desde el estómago. La imagen de mi abuelo, ese hombre tranquilo que yo recordaba sentado en su sillón de orejas leyendo el periódico y dándome caramelos de menta a escondidas, se desmoronó como un castillo de naipes. Toda nuestra historia familiar, todo nuestro orgullo, era un edificio construido sobre cimientos de huesos pequeños y silencio cómplice. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiéndome por primera vez en mis 80 años como una niña perdida en un bosque oscuro. No podemos ir a la policía. Han pasado 60 años. No hay pruebas, solo la palabra de una anciana cruel y un papel viejo. Y ella se va a salir con la suya. Se va a morir en su cama, tranquila, creyéndose la heroína de su propia novela. Mi madre se limpió la cara con la manga de la blusa de seda, un gesto poco elegante, casi salvaje, que nunca le había visto hacer. Respiró hondo, un sonido rasposo que llenó el habitáculo. La fragilidad parecía haberse evaporado de su cuerpo, reemplazada por una dureza fría, como el acero templado al fuego. No, Elena, no se va a morir tranquila. Ella quería respeto, quería gladiolos, quería que siguiéramos con la farsa del domingo, besándole la mano y diciéndole, «Sí, mamá, claro, abuela». Sofía miró por la ventanilla hacia la oscuridad de la noche,
y vi en su perfil la misma nariz afilada, la misma barbilla decidida que tenía la abuela Carmen. La sangre es una condena de la que no se escapa. Llévame a mi casa. Tengo que buscar algo. ¿A tu casa? Mamá, estás mal. Estás temblando. Deberías venirte conmigo. Te prepararé una tila, te darás un baño caliente y... Llévame a mi casa, insistió, cortándome con una autoridad que no admitía réplica. Sus manos dejaron de temblar. Tengo las cartas que papá me escribió cuando estaba en el hospital, antes de morir del corazón. Nunca las leí bien, Elena. Me daba pena, me dolía demasiado, pero ahora recuerdo que hablaba de perdón. Siempre pensé que pedía perdón a Dios por sus pecados o por dejarnos solas, pero no, pedía perdón a Clara. Se giró hacia mí y me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en mi carne flácida con urgencia, haciéndome daño. Tenemos que saberlo todo. Si vamos a cargar con esta cruz, tenemos que saber hasta dónde llega la podredumbre. Y luego vamos a asegurarnos de que el resto de la familia lo sepa. Jorge no puede quedarse allí ni un minuto más. Mis nietos, tus hijos, nadie puede volver a entrar en esa casa. Nadie puede volver a comer de su mano ni aceptar ni un centavo de su herencia manchada de sangre. La vamos a dejar sola, Elena. Sola de verdad, sin público para su teatro macabro. Que le cuente sus hazañas a las paredes. Arranqué el coche de nuevo. El motor rugió, rompiendo el hechizo del silencio. Mis manos ya no sudaban. Había una determinación nueva en el aire, una energía oscura pero necesaria que nacía del dolor transformado en justicia. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad dormida, esquivando los semáforos en ámbar, pensaba en la abuela Carmen. La imaginé sentada en su comedor señorial, rodeada de muebles caros de caoba y fantasmas, rebañando el plato de postre. Ella creía que había ganado porque había sobrevivido más que nadie. Pero se equivocaba. Sobrevivir a cualquier precio no es vivir, es durar. Y ahora, nosotras, las mujeres que ella despreciaba por considerarnos blandas y sentimentales, íbamos a ser las arquitectas de su verdadero castigo, el olvido absoluto, el silencio total. «Elena», dijo mi madre suavemente, mirando las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces borrosas. «Dime, mamá, cuando yo muera». Su voz se quebró un instante, pero carraspeó y continuó con firmeza. «Cuando yo muera, no me entierres en el panteón familiar. Sé que hay sitio junto a papá, pero no quiero estar cerca de ella. Ni siquiera bajo tierra, ni siquiera convertida en polvo, quiero que mis átomos se mezclen con los suyos». Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta tan grande que apenas me dejaba respirar. «¿Qué quieres que haga entonces?» «Quémame», dijo, mirando al frente. «Hazme cenizas y tírame al mar, lejos, donde el agua esté fría y limpia, donde no haya ventanas cerradas, ni olor a medicina, ni zapatos de charol rojos. Prométemelo, hija. No dejes que me atrape en la eternidad». «Te lo prometo, mamá», respondí, y sentí una lágrima solitaria, pesada, rodar por mi mejilla hasta morir en la comisura de mis labios. Sabía a sal. «Te lo juro por mi vida». El coche giró en la esquina de su calle. La noche era cerrada, sin luna, negra como la boca de un lobo. Pero por primera vez en 60 años sentí que empezábamos a ver con claridad. La herida estaba abierta, sangrando, sucia y expuesta, pero al menos ya no estaba oculta bajo las vendas de la mentira y la hipocresía. Ya no había que fingir que éramos una familia perfecta. Éramos supervivientes de un naufragio que ocurrió hace medio siglo. Aparqué frente a su portal. Mi madre abrió la puerta del coche y el aire frío de la noche entró, limpiando el olor a encierro.
Se bajó despacio, apoyándose en el bastón, pero con la cabeza alta. Antes de cerrar, se inclinó hacia la ventanilla y me miró. Ya no parecía una anciana asustada. Parecía una reina destronada que acaba de descubrir que su reino nunca existió y que eso, curiosamente, la hacía libre. «Vete a casa, Elena, descansa», dijo. «Mañana será otro día. Y será el primer día sin ella». Cerró la puerta. La vi caminar hacia el portal, una figura pequeña y valiente devorada por las sombras, alejándose de los fantasmas para siempre. Y yo, sola en el coche, respiré hondo, llenando mis pulmones de aire nuevo, y supe que, aunque las cicatrices nos acompañarían hasta la tumba, el legado de silencio de nuestra familia acababa de morir esta noche, aplastado bajo el peso de la verdad.